Sean muy bienvenidos, esto es Crónica desde la UCI para la UCI, en este espacio pensado para acompañarte en el estudio continuo que exige nuestra especialidad. Aquí revisamos la evidencia y la fisiología, no para dar cátedra, sino para que juntos tengamos mejores herramientas técnicas para el próximo turno. Varios han solicitado el libro del podcast, les recuerdo que pueden pedirlo escribiendo a crónicasuci@gmail.com. Este es totalmente gratuito. Bueno, quiero partir con una confesión porque me parece que es la forma más honesta de entrar en este tema. Y es que yo no uso el catéter de arteria pulmonar de forma rutinaria. No me siento completamente cómodo con él y tengo la impresión o la tincada de que a varios les pasa algo parecido. En muchas unidades, el Swan-Ganz pasó de ser el centro del monitoreo hemodinámico a quedar guardado en una caja juntando polvo. Esto lo vimos en la formación, lo nombramos a veces en el pase de visita, pero esto casi como una pieza de museo y bueno, seguimos de largo. Pero ahí aparece la paradoja. El mismo catéter que en muchas UCIs casi no usamos, para otros equipos sigue siendo clave, especialmente en falla cardíaca derecha, de ventrículo derecho, hipertensión pulmonar y trasplante. Entonces la pregunta es simple. ¿Cómo puede ser reliquia para algunos e irreemplazable para otros? La idea de este episodio no es generar controversia ni ponerme en mala con nuestros colegas cardiólogos, que yo sé que los ocupan bastante, sino revisar el Swan-Ganz con calma. ¿Qué aporta? ¿Qué no aporta? ¿Cuándo usarlo? Y cuándo quizás le estamos pidiendo más de lo que puede entregar. Esto no es una pelea de egos entre especialidades, ni de quién tiene la razón por costumbre. Es una pregunta fisiológica y por suerte tiene bastante de dónde agarrarse. Para ordenar la discusión me apoyé en algunos documentos claves. La revisión de Gilbert, Kawai y colaboradores en el British Journal of Anesthesia Education del 2024, el Viewpoint de Chartigy en Circulation del 2009, el obituario de Maric en Annals of Intensive Care Medicine del 2013 y las directrices de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva sobre shock y monitorización de Monet, Tebull y colaboradores en el Intensive Care Medicine del 2025. El origen del catéter explica buena parte de su encanto y también de sus problemas. La idea nace cuando Jeremy Swan mira unos veleros en Santa Mónica y ve un spinnaker, que es una vela ligera y curva que se iza en la proa de los barcos deportivos para navegar con vientos a favor. Y aquí se le ocurre algo parecido pero para el corazón derecho, que es un balón que se infla y deja que el propio flujo sanguíneo lleve el catéter hasta la arteria pulmonar, sin fluoroscopía y al lado de la cama del enfermo. Swan y Ganz lo publicaron en el New England de 1970 y el gran salto vino en 1976 cuando Forrester, Chartigy y Swan lo usaron para clasificar el infarto en perfiles hemodinámicos. Ahí ya dejó de ser una herramienta para medir y empezó a usarse para decidir tratamientos. Ese salto de medir a tratar y dándose por números fue realmente brillante, pero también fue donde empezaron los problemas. Vamos a lo que mide, y conviene separar tres niveles. Primero, las mediciones primarias, que son presiones del corazón derecho, presión de la arteria pulmonar y presión de oclusión, también conocido como el Weight, temperatura y saturación venosa mixta. Segundo, el gasto cardíaco por termodilución. Y ojo, no es una medición directa como una presión, es una estimación por dilución de un indicador, y con sus supuestos y sus errores. Y el tercero, las variables calculadas. Entiéndase el índice cardíaco, las resistencias, la presión de arteria pulmonar indexada y el concepto de poder cardíaco. Todo valor calculado hereda el error de los datos que entran en la fórmula. Y por supuesto, si la base es ruidosa, el cálculo será también un ruido elevado pero al cuadrado. Entonces el primer concepto, y que justifica el episodio entero, es que presión no es flujo. El Swan es una especie de manómetro sofisticado, el cual mide presiones de forma directa, pero directa no significa infalible. El número depende de la técnica, de cuándo se haga el cero, de que la curva esté limpia y del momento respiratorio. Y de entender qué presión estás mirando.
Y aún midiéndolas bien, la presión en una cavidad no te dice cuánto sangre pasa ni cuánta perfusión llega al tejido. En un ventrículo derecho que claudica, la presión puede caer, no porque el circuito esté mejor, sino porque el ventrículo ya no logra eyectar suficiente volumen hacia la circulación pulmonar. Entonces cae el flujo. Por eso, una presión que baja no siempre significa que el paciente mejoró. El segundo concepto es probablemente el más importante, y es que la presión de enclavamiento, o wedge, no es lo mismo que la precarga efectiva. La cadena clásica que nos enseñaron es esta. El wedge refleja la presión de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Esa presión, el volumen, y ese volumen sería la precarga. Claro, suena lógico, pero cada eslabón tiene sus condiciones. Primero, el wedge solo se aproxima bien a la presión de aurícula izquierda si el catéter mide en una zona adecuada del pulmón, especialmente en la zona 3 de West. Segundo, en un paciente ventilado con un PIB alto, con una mala compliance o mucha transmisión de presión al tórax, el wedge puede sobreestimar la verdadera presión que distiende al ventrículo, ya que parte de lo que mides viene desde afuera del corazón, no del volumen que realmente lo llena. Tercero, hay situaciones donde el wedge sí refleja la aurícula izquierda, pero no lo que quieres inferir desde ahí. Por ejemplo, en la estenosis mitral hay una válvula obstruida entre la aurícula y el ventrículo. Así que el wedge representa la presión auricular, pero no la de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y en la insuficiencia mitral, las ondas V grandes elevan la presión media y hacen que el número parezca más alto. Por eso, muchas veces, el número está bien medido, pero no significa lo que realmente podemos creer o inferir. Y aún así, la medición fuera perfecta, pongamos en el caso que esto está bien hecho, las presiones de llenado estáticas no predicen bien la respuesta a fluidos. El wedge mide presión, no volumen. Solo con una presión de llenado que no puedes saber si darle volumen efectivamente va a mejorar el gasto cardíaco. Y ya que estamos en el wedge, es bueno aclarar un enredo de nombres. El término correcto es presión de oclusión de la arteria pulmonar. Esto en la práctica la llamamos enclavamiento o simplemente wedge. El nombre clásico de presión de capilar pulmonar es el más problemático porque sugiere que medimos directamente la presión dentro del capilar, y esto no es así, ya que al ocluir la rama con el balón medimos una presión hacia adelante, que va más allá del capilar y que se aproxima a la de la aurícula izquierda. La presión del capilar verdadera es la que participa en el paso de líquidos al alvéolo y se relaciona con el edema. Este concepto, desarrollado por Levy en Critical Care Clinics en 1996. Dicho más simple, el wedge no mide directamente el capilar pulmonar. La presión capilar real suele ser mayor que el wedge, pero menor que la presión de arteria pulmonar. Y esto importa porque el edema pulmonar depende más de la presión capilar verdadera que del número aislado del wedge. Ahora, ¿cambia esto algo al lado de la cama del enfermo? Bueno, en realidad bastante poco, salvo en el síndrome de distrés respiratorio agudo, en la sepsis o con algunos vasoconstrictores, donde la interpretación se puede volver turbia o poco clara. Y ojo en el síndrome de distrés respiratorio, porque el edema es principalmente por permeabilidad, no hidrostático propiamente tal, pero un wedge razonable no descarta del todo un componente de presión que favorezca el edema. El mensaje no basta con mirar el número, hay que preguntarse qué presión está representando en ese paciente en ese momento. Tercer concepto, ya que conversamos en el episodio anterior sobre que el monitor a veces miente, aquí el gasto cardíaco no siempre explica la perfusión. Puede tener un índice cardíaco normal por termodilución y un paciente con la circulación alterada, oligúrico,
con lactato que no baja, el catéter te muestra la macrocirculación y te deja ciego frente a la incoherencia hemodinámica. El número claramente es real. Lo que pasa es que la conclusión que sacas de él puede ser falsa. Cuarto matiz, que realmente es uno de los pocos datos que son propios del SWAN, y es la saturación venosa mixta. Ojo, no la confundas con la saturación venosa central. La saturación venosa mixta se mide en la arteria pulmonar después de mezclarse la sangre venosa de todo el cuerpo. La saturación venosa central de un catéter yugular o venoso central es más bien regional y suele ser algo más alta, pero esa diferencia no es fija, ya que cambian el shock, la redistribución de flujo, la extracción esplácnica y la sepsis. En muchos pacientes, la saturación venosa central alcanza como información, pero cuando la pregunta es el balance real entre transporte y consumo de oxígeno de todo el organismo, esa medición solo la entrega la punta del SWAN. Quiero hacer aquí un desvío muy corto y hablarles de lo que es la curva de ROC. Una curva de ROC dice que también una variable separa dos grupos, o sea, sirve para comparar dos métodos diagnósticos. Por ejemplo, ¿quién responde a fluidos y quién no? Debemos entender que el área bajo la curva que se genera, por ejemplo, nos va a dar ciertos valores capaz de discriminar. Por ejemplo, un área bajo la curva de 0.5 no discrimina mejor que el azar. Esto es prácticamente tirar una moneda al aire. Cuando el área bajo de la curva se aproxima a 1, sirve para separar muy bien los métodos diagnósticos. Por ejemplo, para la presión venosa central o el weight, la predicción de respuesta a fluidos, el rendimiento ronda los 0,5. Claro, para esta pregunta, saber si un paciente es eventualmente respondedor a volumen, estos predictores estáticos sirven bastante poco. Pero ojo, esto no significa que el SWAN no sirva, sino que no sirve para cualquier pregunta, ya que si necesitas clasificar una hipertensión pulmonar o distinguir falla derecha e izquierda, el escenario cambia, ya que ahí entrega las variables para construir el diagnóstico fisiológico. Entonces el catéter no es bueno ni malo por sí mismo, depende de la pregunta que le estás haciendo. Y esa es probablemente la tesis central de este capítulo. Con esa lógica se entiende por qué fue perdiendo espacio el SWAN en la UCI. El primer golpe vino con Connors y colaboradores en JAMA del 1996, dentro del proyecto Support. Aquí observaron una asociación entre cateterización derecha en las primeras 24 horas y mayor mortalidad a 30 días, con un odds ratio de aproximadamente de 1.24. Este era un estudio observacional, por lo que no prueba causalidad. Probablemente el catéter se usaba en pacientes más graves, pero la señal fue fuerte y cambió el clima de la discusión. Después llegaron los ensayos, justo lo que Eugene Rodin pedía desde 1985 en Annals of Internal Medicine en su texto sobre el culto al SWAN-Ganz. No medir por medir, sino responder preguntas concretas en pacientes seleccionados. Y la evidencia fue bastante consistente. Swanhan en New England del 2003, Hervey en Pacman en Lancet del 2005, Vinaning en Escape, esto publicado en JAMA del 2005, y FACT en la red de síndrome de estrés respiratorio agudo en New England del 2006, no mostraron beneficio con el uso rutinario y en algunos estudios mostraron más complicaciones. El metaanálisis de Cha en JAMA del 2005 y la revisión Cochrane reforzaron el mismo mensaje. En pacientes críticos generales, usarlo de rutina no redujo mortalidad ni mejoró desenlaces relevantes. Entonces el problema no era simplemente que el catéter midiera mal. El problema era usarlo sin una pregunta clínica precisa, sin un protocolo claro para actuar sobre los datos y esperando que más números por sí solo mejoraran el tratamiento.
En este contexto aparece el Obituario de Maric, publicado en 2013. Su punto más importante podríamos decir que es técnico. La termodilución no era tan precisa como muchos asumían, y el gasto cardíaco, ojo acá, debía cambiar bastante. Estamos hablando alrededor de un 25% para que el catéter detectara una diferencia real. Por lo tanto, el problema era doble. No mejoraba desenlaces en su uso rutinario y algunas mediciones eran menos exactas de lo que creíamos. Pero acá hay que ser prudentes. La lectura fácil sería decir, los estudios fueron negativos, entonces el catéter no sirve. Y eso es una trampa. Lo que mostraron estos estudios es otra cosa. Y es que poner un SWAN solo para tener más datos, sin saber qué pregunta quieres responder, ni qué vas tampoco a hacer con la respuesta, esto no mejora los resultados. Un monitor no va a tratar a nadie, por más lógico que suene esto, sino que el SWAN te va a entregar información. Insisto, no es una terapia. Ese era el punto de Chartier. El catéter no fracasó por medir, sino por asumir que medir más por sí solo iba a mejorar el tratamiento. Por eso, como es habitual en medicina, el péndulo vuelve, pero vuelve en pacientes seleccionados. El ejemplo más claro es el shock cardiogénico. Thiele y Hasenk, en el New England del 2026, señalan que la mortalidad sigue cerca del 40-50% y que la clave está en entender el fenotipo del shock, algo que el catéter permite ver en tiempo real. Los registros van en la misma dirección. Garani y colaboradores en el American College of Cardiology del 2020, con datos del Cardiogenic Shock Working Group, mostraron que contar con un perfil hemodinámico completo antes de escalar a soporte mecánico se asoció a menor mortalidad. Kanwar, en Journal of Cardiology Failure del 2023, plantea que usarlo temprano rindió mejor que usarlo tarde, o simplemente no usarlo. Y Valdetti, en 2025, hace referencia que lo más útil no es una foto aislada, sino la trayectoria. Por lo tanto, debemos ser prudentes, ya que nada de esto viene de ensayos aleatorizados. Si bien puede ser el catéter, el equipo, o el momento, o simplemente que los centros que lo usan bien, hacen bien todo lo demás. Aún así, el racional se sostiene, que es cuando la decisión depende del fenotipo, del soporte mecánico y de la evolución. El SWAN aquí puede tener sentido. Y esto nos conecta con la cardiología, donde el SWAN no es un marcador indirecto, sino la forma de definir el problema. La hipertensión pulmonar es el mejor ejemplo. La guía de la Sociedad Europea de Cardiología y la Respiratoria Europea de Humbert y colaboradores en el Europe Heart Journal del 2022 la definen como cateterización derecha. La regla es bastante simple, y es que una presión media de arteria pulmonar sobre 20 milímetros de mercurio confirma hipertensión pulmonar. Después, el weight y la resistencia vascular pulmonar le ponen el apellido. Por ejemplo, un weight de 15 milímetros de mercurio o menos con resistencia sobre 2 unidades Wood, podríamos decir que la enfermedad es precapilar, ¿ya? Ahora, un weight mayor de 15 milímetros de mercurio, podríamos decir que es postcapilar, por lo tanto, esto puede ser ligado al corazón izquierdo. Y si además las resistencias están elevadas, combina con implicancias distintas en términos pronósticos y tratamiento. Esa diferencia cambia por completo la conducta y la ecografía puede estimarla, pero ojo, no definirla. Lo mismo ocurre en el trasplante cardíaco. Por ejemplo, la resistencia vascular pulmonar y su reversibilidad ayudan a estimar elegibilidad y riesgo, y no siempre pueden definirse con precisión solo mediante ecografía. A esto se suman escenarios como la falla ventricular derecha aislada, la evaluación previa o posterior a asistencia ventricular izquierda mediante la presión de arteria pulmonar indexada, el destete de ECMO venoarterial y el desacople ventrículo arterial. En todos ellos, el catéter permite integrar presión, flujo y oxigenación.
oxigenación venosa mixta en tiempo real, ofreciendo una lectura fisiológica que los monitores periféricos no logran reconstruir por completo. Comparemos todo esto contra las alternativas. Por ejemplo, la termodilución transpulmonar, como el PAICO, que Monet y Teboul revisaron en Critical Care del 2017. Estos calibran el gasto cardíaco por dilución y lo sigue por contorno de pulso de la línea arterial. Por lo demás, entrega el agua extravascular pulmonar, el famoso ELWI, y volúmenes de precarga. Es bastante buena, pero no mide presión de arteria pulmonar, no da saturación venosa mixta y no separa bien el ventrículo derecho del izquierdo. Los sistemas no calibrados, como el FlowTrack, permiten estimar el gasto cardíaco desde la curva arterial sin calibración externa, pero pierden exactitud justo cuando más necesitamos precisión. Por ejemplo, en vasoplegia, sepsis, cirrosis y arritmia, entre otros más. Y la ecografía, que vendría siendo el competidor más fuerte, es extraordinaria para estructura, función, presión pulmonar y ventrículo derecho, pero es intermitente y por lo demás operador dependiente. Por lo demás, no da saturación venosa mixta y no sigue de forma continua la relación presión-flujo del corazón derecho. Por lo tanto, ninguna responde por sí sola todo el conjunto de preguntas del corazón derecho como lo hace el SWAN. Esa sigue siendo su trinchera, ese sigue siendo su nicho. Pero esto no significa poner SWAN a todo paciente crítico. En la mayoría no agrega información útil e incluso puede confundirnos. Las directrices de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva del año 2025 reservan la monitorización avanzada para el shock que no responde o para escenarios complejos. Insisto, no de forma rutinaria. Por ejemplo, en el shock séptico indiferenciado o cuando la pregunta como tal es vaga, el SWAN te entrega una catarata de números con aparente de precisión. Pero esto no necesariamente se traduce en mejores decisiones. Y el riesgo es tratar el número y no al paciente. Además, el SWAN no es inocuo. Se puede asociar a arritmias, trombosis, infarto pulmonar y aunque raramente a rotura de la arteria pulmonar. Esto en un orden del 0,03 a un 0,2%. Pero, ojo aquí, con una mortalidad cercana al 70%. Si bien es raro, no es una situación trivial. Si el dato no va a cambiar la conducta y el equipo no está entrenado para interpretar el SWAN, el balance se va a inclinar bastante mal. Y esto golpea directo a la visión nostálgica, ya que parte de la razón por la que hoy casi no usamos el SWAN en la UCI general es que dejamos de, saber leerlo bien, saber interpretarlo. Un catéter mal interpretado puede ser peor que no tener un catéter. Vamos ordenando esto para ir finalizando. El SWAN ofrece presión de arteria pulmonar, de oclusión de arteria pulmonar y de aurícula derecha. También el gasto cardíaco por termodilución. Nos da la saturación venosa mixta. Y desde ahí podemos calcular resistencia, el concepto de poder cardíaco y variables del ventrículo derecho. Pero por sobre todo nos da una visión simultánea y global, tanto de presión, flujo y oxigenación venosa, recordemos que mixta, mezcladas en el mismo momento clínico. Ahora, ¿qué no ofrece? Y esto es importante. No ofrece y no mide evaluar microcirculación. No predice por sí solo respuesta a fluidos. No mide precarga como volumen real. No reemplaza la ecografía y no mejora desenlaces solo por estar puesto. El SWAN, recordemos, por muy básico que parezca, el SWAN no es tratamiento. Es una pregunta de manera invasiva que va dentro de una vena. Y por supuesto, si la pregunta está bien hecha, puede ser una respuesta brillante. No obstante, si la pregunta no es la mejor, puede ser una respuesta vaga y solamente podríamos decir, con un poco de sarcasmo, que vuelve más elegante la confusión.
Por eso la pregunta, debería partir antes de instalar el catéter. Por ejemplo, si la indicación es razonable cuando hay una pregunta de hemodinámica concreta y la respuesta puede cambiar efectivamente la conducta. Distinguir entre falla derecha e izquierda. Definir si una hipertensión pulmonar es precapilar o poscapilar. Estimar riesgos antes de soporte mecánico. Evaluar el ventrículo derecho antes de un ECMO. Si la indicación será o es solo para obtener más datos, sin decisión asociada, probablemente no corresponde instalarlo, porque más información no significa mejor información. Por lo tanto, podríamos decir que el SWAN no está muerto, pero tampoco corresponde recuperarlo por nostalgia. Es un monitor invasivo, con riesgos, muy útil también cuando la pregunta clínica es precisa. Y su mejor terreno sigue siendo el corazón derecho, la hipertensión pulmonar, el shock cardiogénico y el soporte mecánico. Entonces la cardiología lo sigue usando porque sus decisiones dependen de esas variables. No así en la UCI general, donde la mayoría de las veces no necesitamos ese nivel de información o simplemente no sabemos qué hacer con ella. La discusión aquí no es si el SWAN vuelve o no. La pregunta es mucho más simple. ¿Qué problema quiero resolver y qué conducta voy a cambiar con ese dato? Si está claro, el catéter puede tener sentido. Y si no, probablemente no lo tiene. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, que cada pase de visita sea un pequeño laboratorio, menos rito, más razón, menos culto el número, más ciencia básica, bien fresca en la mente. Que tengan un buen turno.